José Ramón Luque, el secretario general de la Federación de Papeleros, y el señor Pacor, Daniel Eduardo, secretario general del gremio de La Papeleros Matanza. Bien, siguen con la idea de traer la federación a los gremios, ¿verdad? Sí, estamos haciendo una continuación, digamos, de la política que tiene la Federación del Papel. La semana pasada estuvimos en Paraná, provincia de Entre Ríos. Estuvimos visitando también el sindicato, haciendo la visita a las distintas plantas fabriles que están radicadas en ese lugar. Pudimos hablar con los trabajadores y pudimos tener una reunión más tarde con los compañeros del sindicato, de la misma forma que lo estamos haciendo hoy acá en el sindicato de La Matanza. Luque, cuando ustedes visitan una empresa, normalmente, ¿son recibidos también por los empresarios? Sí, normalmente sí, nos reciben, al menos hasta ahora en el 99% nos han recibido el sector empresario también. Hemos podido tener una charla, los empresarios han podido manifestar cuáles son sus preocupaciones al día de hoy y el sector del trabajo pudo manifestar también sus cosas, digamos, ¿no? Bien. Pacor, ¿cuál es el panorama de la industria del papel en La Matanza? Al día de hoy hemos recorrido con Luque 2 plantas, nos encontramos con una que estaba normal, la otra medianamente normal, digamos, había tenido una baja de producción, pero no exagerada. El nivel de trabajo está en una disminución de un 20%, pero no tenemos problemas ni de suspensiones, ni ningún tipo de despido por cuestiones de trabajo. Y esa caída en la producción se debe a la caída de otras producciones seguramente, ¿no? Porque no hay por qué embalar. Y nosotros, la mayoría de las empresas de La Matanza hacen trabajos complementarios para la industria del papel. Y eso se ve en la caída de otro tipo de producción que nos arrastra a nosotros. Pero hoy por hoy ha sido, pero no ha sido tan grave como se supone que debería haber sido. Lo que nos han dicho dos empresarios, que hemos recorrido dos empresas bastante importantes en la zona que la hemos recorrido hoy, y nos han dicho los propios empresarios que ha sido la caída, pero no ha sido tan grande, y ellos piensan que en un mediano plazo se va a ir recuperando. Bien. ¿Y en la visita a Paraná qué panorama encontró? No, afortunadamente el mismo que acá, digamos, puede haber un altibajo en algún sector, pero en su gran mayoría no tenemos sobresalto, la verdad. Hasta el momento en la industria, raras excepciones, digamos, o concretamente una empresa con una producción determinada, estamos teniendo alguna dificultad, pero en el 90% le diría que estamos medianamente normal. Bien, ¿se están preparando ya para el Congreso de noviembre? Y estamos empezando a trabajar un poco con las políticas, que también pensamos dar una vuelta de página en la mesa preparatoria. Queremos que los sindicatos sean partícipes de la confección de las políticas, porque creemos que es una de las formas en que los sindicatos hagan suyas las políticas que después se aprueban en la Federación del Papel. Pacor, la última para usted. ¿Qué opinión le merece esta determinación de la actual conducción de la Federación de llevar precisamente la conducción a los gremios? De lo que respecta a nosotros, lo vemos con beneplácito. Nos parece bien y no es algo que toda la vida lo hemos anhelado. Y hoy nos sentimos satisfechos que esto ocurra, que concurra a la planta, que hable con los laburantes y que la Federación se nutra de lo que la gente opina y de lo que pasa en toda la fábrica de la zona. Muy bien. En eso estamos agradecidos. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Nos llevamos a recorrer la planta de Argencraft, y recorrió la planta, después tuvimos una reunión con los compañeros del comedor, y donde también se charló un poco. Después de ahí comimos algo, un sandwichito así a la pasada, y fuimos a Ipaco, recorrió la planta, también hablamos con los empresarios, y después tuvimos una charla en un tipo de asamblea con los dos turnos de trabajo. Y bueno, él quería también tener una charla con nosotros, con los compañeros delegados y los compañeros directivos,
Y acá estamos, y bueno, está bueno que lo escuchemos y que él nos dirija la palabra, porque la verdad, hoy el que nos tiene que hablar y nos tiene que dirigir es Luque o Don Eli, y nosotros escuchamos. Así que tenés la palabra. Bueno, primero agradecerle a ustedes como institución, al compañero secretario general, compañeros que lo acompañan, darnos la posibilidad de estar con ustedes. Yo soy un convencido que para poder conducir nosotros tenemos que saber qué es lo que pasa con la gente que tenemos que conducir. Y para poder conducir es necesario tener algunos conceptos totalmente claros, digamos. El que quiere conducir con éxito tiene que exponerse. Y el que quiere obtener éxitos mediocres, que no se exponga. Y el que quiere conducir o hacer algo sin equivocarse, es mejor que no haga nada. Y el que quiere obtener éxitos mediocres, que no se exponga. Y el que quiere conducir o hacer algo sin equivocarse, es mejor que no haga nada. Realmente estas partes las hemos tomado porque nos parece que son las que corresponden realmente a quien conduce una institución, a quien está al frente de una institución. Poder conducir sin exponerse es muy difícil. Cuando uno no se expone dentro de la conducción es porque está viendo cómo perdurar en el tiempo y nada más. En cambio, cuando uno se expone es porque está queriendo algo más, pretendiendo algo más que estar sentado meramente en un sillón. Nos parece que todo esto tiene que ver también con cosas concretas, con el salario, tiene que ver con los problemas que existen dentro de los establecimientos, tienen que ver con la convención colectiva de trabajo y tiene que ver lógicamente con aquellos compañeros, digamos, que de alguna manera sabotean la organización sindical cuando pretenden cosas que no se pueden alcanzar. Cuando se pretenden cosas que no se pueden alcanzar es porque están saboteando a la propia organización sindical. A esto me refiero cuando hay sectores o movimientos determinados donde te dicen de que, bueno, no se puede aceptar menos del 50%, no se puede aceptar menos de tanto. Entonces ellos lo dicen, pero porque primero no tienen la responsabilidad en sus espaldas de los trabajadores y segundo porque es un intento de sabotaje en la organización de los trabajadores. Porque seguramente su política final no tiene que ver ni tan inserto con los trabajadores, sino que lo ven y trabajan desde otro lugar. Hoy decíamos en la empresa última que tuvimos que para nosotros la última sentencia que sacó la Suprema Corte de Justicia respecto a qué trabajador puede parar un establecimiento y qué trabajador puede no parar un establecimiento. Nosotros de alguna manera esto lo hemos desarrollado en el último congreso que se hizo en Mar del Plata con los delegados y nosotros hacíamos mención a que el delegado de fábrica en realidad no puede parar la fábrica. No está facultado para parar la fábrica, desde el punto de vista estatutario. ¿Y por qué no está facultado? Es simple, porque el sindicato es quien hace la protección legal de los trabajadores ante una medida de fuerza. Por eso es que el previo a todo es el sindicato el que tiene que estar al tanto de eso para poder hacer la protección. ¿En qué circunstancias? Hay circunstancias especiales en que el trabajador puede parar la fábrica directamente y después tendrá que avisar al sindicato y tomar los riesgos
necesario. Y es bueno frente a determinadas circunstancias especiales, cuando no te queda otra, cuando vos crees que no tenés otra salida. Y bueno, en esas circunstancias sí. Pero la Suprema Corte se refiere a otras personas o un tercero, un movimiento, no sé, piquetero, que puede estar dentro de la fábrica o fuera de la fábrica y poder parar la fábrica. Bueno, ese compañero no está, digamos, en condiciones de hacerlo, según la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿qué pasa? Yo le decía a los compañeros, a los muchachos, que realmente eso es una contribución más a la burocracia sindical. Creo que eso contribuye más todavía a un estado de quietud, digamos, de los dirigentes sindicales. ¿Por qué? Porque quienes estamos al frente de las organizaciones sindicales y quienes estamos permanentemente con los trabajadores, para nosotros ese no es un problema. No es un problema porque estamos dispuestos a provocar el debate, a debatir, y estamos dispuestos a discutir con nuestros compañeros cuáles son la problemática. Y estamos dispuestos a escuchar y estamos dispuestos a que nos escuchen. Entonces eso no es para nosotros una dificultad. La dificultad se le presenta a aquellas organizaciones sindicales que consideran que el sindicalismo puede hacerse desde atrás de un escritorio y con un teléfono en el escritorio. Creo que eso, desde mi punto de vista, se terminó. Creo que eso hay que abandonarlo. Creo que hay que estar al lado de los trabajadores si queremos producir realmente un cambio dentro del movimiento sindical argentino. Nosotros pensamos que es necesario producir ese cambio y que ese cambio tiene que venir a partir de una limitación de los mandatos de los secretarios generales. En este caso voy a hablar específicamente de la Federación del Papel. Entiendo que el secretario general de la Federación del Papel debe tener un término en su mandato. No puede llegar, instalarse en el sillón y quedarse hasta el último día de su vida. Me parece que no puede. Me parece que es una etapa que se terminó en la Argentina del movimiento sindical. Creo que los trabajadores papeleros tenemos que estar pensando en el futuro de nuestro gremio. Creo que los trabajadores papeleros debemos empezar a pensar en ese cambio, en esa modificación que no solo se va a dar en el movimiento papelero, sino que también se tiene que dar a nivel nacional. Creo que no tenemos que esperar que se modifique la ley de asociaciones sindicales, diciendo de que a partir de la fecha, el artículo 10 de la ley de asociaciones sindicales le pone una limitación en el mandato a los secretarios generales. Creo que tampoco, así como creo que eso se debe modificar, entiendo que no se debe modificar lo que es el modelo sindical en la Argentina, porque es uno de los mejores en el mundo del modelo sindical argentino. Pero sí tenemos que modificar nosotros lo que tenemos que modificar para que el sindicalismo pueda seguir siendo vigente y pueda adquirir un mayor protagonismo del que ha tenido históricamente la Argentina. Yo me atrevería a preguntarle a ustedes que si mañana hay un proyecto por parte del gobierno nacional en modificar la ley de asociaciones sindicales y resulta que desde la CGT nos bajan a nosotros la idea de hacer una manifestación en rechazo a esa propuesta. ¿Cuántos de ustedes podrían hablar con sus compañeros
y poder decirle a qué vamos a esa manifestación realmente. ¿Y cuántos compañeros lo seguirían? Yo creo que muy poco. Yo creo que muy poco. Porque creo que los trabajadores estamos pensando en esto. La sociedad está pensando en esto, realmente. Digo porque si la Suprema Corte de Justicia tiene un tope en la edad hasta de 75 años, si el gobierno nacional no puede tener más de 2 mandatos como gobierno, ¿cómo es posible que en la Argentina los únicos que no tengamos fin seamos los secretarios generales de los gremios? Realmente esto ocurre seguramente porque a los gobiernos les conviene que esto sea así. Porque si a los gobiernos no les convendría, seguramente esto ya se hubiese modificado. A nosotros nos parece que esto se debería ir pensando, se debería ir discutiendo, se debería ir, digamos, haciendo una voz repetitiva con nuestros compañeros en la fábrica, con nuestros compañeros la posibilidad de discutir este tema. Porque puede ser que estemos equivocados. También. Quizás lo estamos mirando desde un punto de vista de determinadas experiencias que ocurren en el país, en los distintos gremios. Y yo no estoy criticando al resto de los secretarios generales del país. Lo que estoy diciendo es que a mí me parece que la Argentina necesita un cambio en la organización sindical. Me parece que necesitamos que la sociedad vuelva a creer en la dirigencia sindical. Me parece que la sociedad tiene que volver a pensar en que el 30% de los legisladores puedan ser de la representación sindical. Pero esa representación sindical, ese 30%, lo tenemos que ganar si queremos estar ahí. Aquellos dirigentes que crean que es necesario aportar algo desde la legislatura nacional, bueno, tendrá que ganarlo. Me parece que ya estas cosas es como que no se pueden, y lo tenemos a la vista. Si teníamos el 30%, hoy tenemos 2 o 3 legisladores de tracción sindical. Ahora hay que ver para qué están también los compañeros de tracción sindical. No nos olvidemos que en la década del 90 se aprobó una ley nacional de empleo totalmente en contra de la clase trabajadora, y resulta que casi todos los legisladores de tracción sindical levantaron la mano a favor de esa ley. Entonces, por eso tenemos que pensar muy bien. No quiere decir que un dirigente sindical vaya a la legislatura y termine trabajando para la clase trabajadora. Eso no lo sabemos. La experiencia que tenemos hasta el momento no es demasiado buena, digamos. Lo que podemos tener de lo último es que, bueno, se han podido trabajar en base a una ley antidespido con doble indemnización y demás, que fue aprobada y demás. Pero bueno, hasta ahí. Ahora, ¿qué nosotros pretendemos de un legislador sindical? Pretendemos que se preocupe por los derechos de los trabajadores. Es decir, que las 8 horas de trabajo realmente tenga el valor económico que debió tener históricamente. Es decir, que no hemos logrado las 8 horas de trabajo, ¿sí?, por 8 horas de trabajo, para poder legalizar las 8 horas de trabajo, pero trabajar 20 para poder subsistir. Entonces me parece que eso es lo que necesitamos nosotros, en todo caso, en el Congreso. Necesitamos que se valorice la jornada nocturna, no económicamente, sino que tenga otra apreciación
como los turnos continuos y rotativos, ¿no es cierto? Donde nosotros sabemos el daño y el mal que causa el estar cambiando de turno permanentemente en los establecimientos. Sabemos lo que pasa, hoy ustedes van a poder observar después, hay una nota del doctor Lisi en el diario respecto a la jornada nocturna, el mal que causa y demás. Y bueno, esas son las cosas que en todo caso debería focalizar un legislador de extracción sindical, ¿no es cierto? Por supuesto, preocuparse también por lo que sucede con las empresas como Masú, por citar un ejemplo, y que está todavía viva, digamos, una parte de Masú en esta zona de actuación. Que quizás se retiran los industriales, potencialmente económicamente 3 veces más de cuando iniciaron el negocio, pero sin embargo presentaron quiebra. Entonces eso nos parece que ese legislador debería ver cómo hace para evitar eso, porque eso hace también a una práctica desleal con sus propios pares como empresarios. Porque hay empresarios que pueden cumplir con la legislación laboral, que pueden cumplir con su convenio colectivo de trabajo, que tiene de alguna manera, ¿no es cierto?, una dedicación a la parte social, inclusive la industria, o algún sector industrial, o algún propietario de alguna empresa, pero que corre con desventaja frente al otro que ni siquiera le da la ropa o los botines a los trabajadores, ¿sí? Entonces, ahí es donde debería también haber una armonización de la cosa, para que todos puedan cumplir y para que el que no cumpla tiene que correr con los riesgos que asume por violar las distintas legislaciones laborales y la propia Constitución del país. Ayer me encargaba un compañero porque fue a comprar los botines de seguridad para poder entrar a la fábrica sin tener problemas, tratar de ir equipados para que nos permitan el ingreso a la fábrica y demás. En lugar de comprarte el saco y la corbata, te compramos los botines como si volvieras a la fábrica, ¿no es cierto? Y aunque la vestimenta no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver, pero creo que salir un poquito de la comodidad de los dirigentes sindicales no nos haría mal. Salir un poquito de la comodidad a los concejales tampoco le vendría mal. Y salir un poquito de la comodidad a los legisladores tampoco le vendría mal, ¿no es cierto? Y ver qué es lo que pasa con la gente, ver qué es lo que pasa con el pueblo, ver qué es lo que pasa con la inseguridad, ver qué es lo que pasa cuando va al supermercado y ver cómo a nosotros se nos utiliza en todas las políticas económicas cuando no tienen que ver con la parte social. ¿Por qué se nos utiliza a nosotros? Y porque nosotros somos culpables si conseguimos un 20% de aumento, aumenta la inflación. ¿Quién tiene que bajar la inflación? Y la inflación la tenemos que bajar nosotros. ¿Y por qué bajamos la inflación? Terminamos bajando la inflación nosotros porque no compramos. ¿Y por qué no compramos? Porque no tenemos poder adquisitivo. Entonces nos utiliza para bajar la inflación de esa manera. Y por el otro lado siempre nos están diciendo, bueno, generan una cosa, así que ustedes la tienen que resolver. Y se resuelve de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me parece que todas estas cosas tenemos que empezar nosotros a verlas, a ver cómo podemos mejorar determinadas situaciones que están a nuestro alcance. Lo que estamos manifestando y proyectando nosotros son cosas que están a nuestro alcance. Poner una limitación al secretario general de la Federación del Papel en su mandato, hoy lo dice quien tiene a cargo esa responsabilidad.
Y lo que estamos anhelando los compañeros que me acompañan en este proyecto, digamos, es tener la esperanza que en la nueva conducción, en el año 2017 de la Federación del Papel, la nueva conducción pueda llevar esta bandera adelante y pueda hacer estas modificaciones, pueda hacer realidad este proyecto, pueda hacer realidad esta esperanza que tienen los trabajadores para poder generar realmente un movimiento argentino fuerte, unido, sin tantas especulaciones para lograr una unidad dentro del movimiento obrero. Sería lo más sencillo y lo más fácil poder lograr la unidad del movimiento obrero argentino. ¿Por qué? Porque creo que todos los dirigentes sindicales deberíamos tener el mismo propósito, deberíamos tener el mismo objetivo. ¿Y cuál es el mismo objetivo que deberíamos tener los dirigentes sindicales? Es muy simple. Ese objetivo es que los trabajadores en general estemos bien. Estemos bien en nuestro trabajo, estemos bien con nuestra familia, y eso lo da la posibilidad de tener un salario, un buen salario o un buen poder adquisitivo, para poder concretar inclusive lo que dice la ley de contrato de trabajo por el salario mínimo vital y móvil, ¿no es cierto? Estas son, digamos, las cosas, las realidades, y esa unidad del movimiento sindical argentino hoy, que está, digamos, tan manoseada, pero ese manoseo no obedece, me parece a mí, o no está centralizado justamente en buscar de qué manera beneficiamos más al trabajador. Quizás los distintos sectores están viendo otras cosas que no tienen que ver con el interés del trabajador. Y yo no digo que los otros compañeros que no piensen de esta manera sean corruptos, o sean esto, o sean lo otro. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente que tienen un pensamiento o un criterio distinto, diferente. Piensan de que no hay por qué modificar esta forma que nosotros estamos proponiendo de modificar, porque creen que los años les ha llevado a prevalecer esta organización. Yo me atrevía, en la última publicación que salió recién ayer, la trajeron periódico nuestro, intenté no hacer una historia de lo que es la Federación del Papel, rescatar absolutamente a todos los secretarios generales que pasaron por la Federación del Papel y que contribuyeron de una u otra manera a que la Federación del Papel se mantenga en pie. Obviamente que no están en los que en algún momento ocuparon esa secretaría, pero como consecuencia de un golpe de Estado, ¿no es cierto? Y acá estamos nosotros ya, no lo decimos abiertamente, pero decimos que si acá hubo compañeros que produjeron cambios, nosotros también tenemos que producir algún cambio. Me parece que es momento de poder hacerlo. El primer cambio que se produjo en el movimiento obrero papelero lo hicieron los delegados de fábrica, por ejemplo, sin tener esa denominación, sin tener ese nombre. ¿Por qué hicieron ellos ese cambio dentro del movimiento obrero papelero? Porque a partir de ahí constituyeron sus sindicatos de base. Después de constituir su sindicato de base, pensaron en que necesitaban una organización que pudiera nuclear a todos los trabajadores del país, para que a través de esa unidad, a través de esa unión, tener una mayor fortaleza para poder discutir sus cosas y para poder lograr mejores reivindicaciones. A partir de ahí es el primer cambio que se produce en la Federación del Papel.
Y así se fueron produciendo esos cambios, otras se pudieron comprar los hoteles, las colonias, los campings, se pudieron construir lo que hoy nosotros tenemos como Federación del Papel, el Policlínico Central, había sindicatos que tenían policlínicos zonales con 18, 20 especialidades, aparte del Policlínico Central, en fin, una serie de cosas que lograron cada uno de los dirigentes que han pasado por la Federación del Papel. Y bueno, pero eso también tiene un mérito, el mérito de haber podido mantener la organización, como el mérito que han tenido muchos secretarios generales de los sindicatos federados, especialmente en lo que fue en la década del 90, donde se había cortado la cadena de pago y donde los dirigentes sindicales de los sindicatos tuvieron que ver cómo se arreglaban y tenían que cobrar muchas veces en cuentagotas su propio salario porque no había una moneda partida por la mitad en las arcas de su sindicato. ¿Por qué? Porque las empresas no hacían los aportes, hacían la retención, pero no hacían los aportes. Y eso es un mérito también que hay que valorar de los dirigentes sindicales de base y de algunas otras instituciones nacionales también. Y eso, por eso digo, me parece que eso han sido cambios y méritos. Me parece que tenemos que pensar en poner a la federación en el lugar que corresponde. Y para eso tenemos que trabajar para el futuro también. El dirigente debe trabajar para el futuro. No solamente debe ocuparse de trabajar para hoy resolviendo un problema de una categoría, un puesto de trabajo o una mejora en el salario o en la convención colectiva, sino que tiene que ocuparse de ver cómo trasciende eso, cómo va más allá. Porque el ir más allá significa traspasar todas esas cosas y tratar con ir más allá, tratar de concientizar a los trabajadores de lo que les corresponde, tratar de crear conciencia en el trabajador. Esa es nuestra meta o nuestro objetivo a largo plazo que tenemos para poder cambiar nuestra situación. Y nuestra situación también la vamos a poder cambiar entonces a partir de los cambios que podamos producir nosotros mismos dentro de nuestro propio gremio. Creo que a partir de ahí vamos a tener una luz de esperanza, digamos, y que esto, cuando llegue a todos los rincones del país estas modificaciones, hechas por algún gobierno, esperemos que los papeleros nos encuentren mejor parados que aquellos que tengan que empezar a hacer la reforma en ese momento. Esto es trabajar para el futuro. Y cuando decimos que trabajamos para el futuro es porque le estamos dando la bienvenida a los jóvenes. Y darle la bienvenida a los jóvenes en el gremio no significa estas palabras solamente, sino el compromiso de decirle, ustedes van a tener su espacio, pero para eso necesitan capacitarse, porque si no, por más espacio que tengan, que se les ceda, si no están capacitados, va a ser muy difícil poder llevar adelante y conservar la organización como se conservó hasta estos días, digamos. Pasa con el laburante. El laburante empieza a trabajar por ahí 20 años, 25, 30 o la edad, pero llega una edad, se jubila. Llega a 65 años y se jubila, se tiene que retirar. Y por ahí capaz que él se cree que está útil todavía para seguir trabajando en esa máquina, para seguir haciendo cosas, pero se tiene que retirar porque ya se jubiló, porque llega su momento que se tiene que ir. Yo tengo ese pensamiento del dirigente sindical, que el dirigente sindical también tiene que llegar al límite de que cuando llega la edad de jubilarse, es como todo laburante, tiene que retirarse, puede hacer otra cosa, crear un centro de jubilados en su propio sindicato, hacer algo. Yo creo que esa es mi forma de pensar. Lo he hablado con él, él dice que piensa en términos de mandato, 1, 2, 3, yo hablaba con él en términos de edad, él me decía que por ahí era muy chocante,
para algunas personas que son mayores y que por ahí están en la dirección de algún sindicato o alguna federación. Pero yo digo que es lógico, si el laburante también se jubila, ¿por qué no nos vamos a jubilar nosotros? ¿Qué no tenemos el mismo derecho a jubilarnos, ir a descansar y a vivir la vida como nos le toca a todos? Entonces, creo que es razonable lo que se piensa y lo que él dice referente a la dirigencia sindical. Ahora, posiblemente un muchacho de 30 piense distinto o con mucho más términos progresistas y de modificar cosas y de querer cosas. Porque con una edad querés llegar a un alcance o a algo y a otra edad modificás tu vida y tu término de vida es otro. Entonces yo comparto que hay que modificar los estatutos, posiblemente se arrancará desde arriba para abajo, como dijo él, lo hablaremos, nos sentaremos en un congreso, lo discutiremos y posiblemente se lleve a cabo y veremos la mejor forma que sea para que no se sienta herido nadie, ni que nadie se sienta perjudicado, pero sí está bien que se haga. Esto es lo que a mí representa y lo que pienso como dirigente sindical. Pero nosotros venimos, desde que asumió el compañero Luque como secretario general, él propuso un cambio, oxigenar federación, abrir federación para que todos puedan participar. Con hechos se está demostrando que acá hay un cambio. Desde diciembre para acá, más de uno de ustedes ha participado, se han hecho comisiones por rama, comisiones por empresa, y a raíz de cursos, y desde ese momento, en 6 meses, han pasado más de 500 compañeros por la Federación del Papel. Han ido a nuestra casa a trabajar como corresponde, a plantear las dificultades que tienen, a ver los convenios colectivos, cómo podemos mejorarlos, cómo llamar a una paritaria de interpretación. Eso demuestra, como marca el camino el compañero, que hemos decidido ir por ese camino, lo vamos a mantener y con trabajo, y como dice el compañero, venir a traer la federación a los sindicatos, lo vamos a mantener en el tiempo y vamos a lograr sus cambios. Y uno de los cambios importantes es lo que plantea el compañero Luque, es de poner un término al secretario general del gremio, ¿no? Es cierto lo que dice Daniel, yo en esa reunión estuve, la forma no nos pusimos de acuerdo, pero el punto principal que coincidimos en que hay que cambiar esto, ponernos de acuerdo, sentarnos a charlar y tratar de reformar el estatuto para lograr lo que todos queremos. ¿Para qué? Para que los jóvenes como ustedes, que son el futuro de esto, nosotros ya estamos de paso, los que vienen se encuentren con un gremio ordenado, con un gremio cambiado, participativo. Eso es lo que esta compañera Luque y la dirigencia del Consejo Ejecutivo estamos queriendo. Intentarlo vamos a intentar por todos los medios, ojalá que lo logremos, pero siempre con el apoyo de ustedes. Sin ustedes nosotros no somos nada, nosotros somos dirigentes, pero si no tenemos las bases no somos nada, la verdad. El tema esto de ponerle límite a los secretarios generales, ¿cuál sería la diferencia de dejar a una persona que esté hasta 80 años y darle 3 mandatos? Si el compañero llega a subir a los 62 años, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Porque en realidad yo como trabajador estoy pensando que a los 65 años yo ya sé que me tengo que jubilar. Es decir, yo ya tengo mi límite. Y el secretario general yo supongo que es un trabajador como yo también. Que también tiene que saber que a los 65 años el secretario general, con toda la capacidad, con todo lo que trabajó, capaz que ya trabajó 35 años y ya tiene 65 años. Y sabe que se tiene que jubilar ya también. Me parece que ahí es donde tenemos que apuntar, porque digo, si yo llego a ser secretario general a los 62 años, es decir, me quedan 2 mandatos más todavía. Voy a llegar a los 70 años. Es decir, ¿dónde voy a tener yo la capacidad para salir a caminar entonces las empresas? Hay que buscar la forma. No, claro, por eso lo que... Por eso digo... Está la propuesta, hay que buscar la forma. Claro, porque puede existir la posibilidad de que los compañeros a los 60 y pico de años salgan, Sí, lo elijan. Hay distintas formas y distintas ideas, digamos. Pero yo lo que digo es que lo importante es que empecemos a abordar el tema
y lo importante es que hagamos la primera reforma. Aunque la primera reforma por ahí no nos convenza demasiado, pero hacer la primera reforma. Y después los que vendrán, bueno, seguirán profundizando la reforma.